Hola, vamos de nuevo con una entrega para el curso que estamos desarrollando para aplicar un Elliot desde cero. Lo que vamos a ver en este vídeo son las reglas básicas y alguna idea más que entiendo que ya posiblemente conozcáis. Bien, hasta ahora hemos estado viendo segmentos, tendencias, segmentos impulsivos, rangos correctivos. Bien, vamos a intentar poner un poquito de orden y ya agrupando todas esas ideas que hemos ido viendo para empezar ya a hacer un recuento mínimo. Vamos a empezar por lo más fácil, que es contar pautas impulsivas. ¿Mm? Y bueno, pues para buscar orden, uno de los sistemas que mejor lo hacen, pues son la teoría de las ondas de Elliot, que lo que pretende es organizar el recorrido aparentemente aleatorio de la subasta del precio en pautas que nosotros podamos identificar. A partir de saber que se ha completado una pauta, la probabilidad de predecir con un alto porcentaje de acierto dónde se puede dirigir el precio es muy alta. Evidentemente, ahora al inicio pues nos va a costar, evidentemente, pero todo es crear un hábito para ir desarrollando esa habilidad. Hay que entender que toda la teoría está basada en su génesis inicialmente en el comportamiento de las grandes masas, es decir, de muchos participantes. Por lo tanto, estas ideas lo mejor es aplicarlas a mercados que tengan muchísima liquidez. Hay gente que opina que el mercado representa la psicología de las masas. Bueno, yo en esto discrepo, pero entiendo que ahora no es lo más relevante. Como bien decíamos, si hay alguna teoría que pone orden, pues esta, insisto, es la teoría de las ondas de Elliot. La teoría, su desarrollo, su conocimiento, su estudio es profuso, es complejo, lleva tiempo, lleva unos cuantos años. Y esto es así por la cantidad de aportaciones que la han ido haciendo pues distintos autores, desde Pretzer, Nelling, en fin, muchísimos autores. Nosotros vamos a intentar simplificarlo al máximo para poderlo aplicar de una manera práctica a nuestra operativa. Por tanto, no debemos de obsesionarnos con el estar continuamente buscando si hay o no hay. Pues, si no hay, si no cumplen los segmentos con las reglas que vamos a ver ahora, pues no pasa nada, serán correctivos o simplemente serán tendencias alcistas o tendencias bajistas. Siempre he indicado que el Elliott práctico debe ir siempre acompañado con algún otro elemento del análisis técnico, con algún otro sistema. Hay que entender que la teoría de las ondas de Elliott es un elemento más del análisis técnico, entendiendo a este, ¿sí?, más que como el arte, ¿sí?, yo diría como la habilidad de identificar cambios de tendencia antes de que éstas se desarrollen. A partir de ahí, pues tendremos los que conozcan las velas, pues sus tres soldados, su Morningstar, en fin, la agrupación de las mismas. El que conozca precio y volumen, pues esas acciones climáticas con las confirmaciones de las no demanda, de los hash traps, la relación del precio, pues con sus breakout fallidos, con sus hitch, con sus low, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Decía al principio que hemos estado viendo continuamente pues, la idea de segmentos y algo que normalmente complica un poco el estudio de las ondas de Elliot es la semántica que venimos utilizando con un análisis técnico y ahora la semántica que hay que utilizar también con las pautas de Elliot. Bueno, es aplicar sentido común o, si queréis más que aplicar sentido común, tener muy claro, bueno, pues eso, qué es un segmento impulsivo, qué es una tendencia y qué es una pauta, ¿correcto? Bueno, segmento impulsivo llevamos desde los primeros vídeos partiendo de que todo se iniciaba
desde el TIC, a partir de que agrupábamos distintos TIC, de eso nos creaba unos segmentos, esos segmentos se podían medir, se podían agrupar, nos daban un segmento resultante. En definitiva, pues decíamos que un segmento pues, no era más que la suma de varios segmentos direccionales que forman un segmento direccional mayor, idea de autosimilitud, propiedad que tienen los mercados. A estas alturas entiendo que todos ya tenéis alguna de las cientos de definiciones que hay para tendencia. Bueno, podríamos también indicar pues, que los cambios del precio, que en su gran mayoría, en este caso, se realizan o realizan un desplazamiento de mayor recorrido cuando se subastan al alza, por tanto lo que estamos es sosteniendo al precio en el tiempo, pues también sería una tendencia. Por tanto, si os dais cuenta, segmento impulsivo inicialmente y tendencia viene a ser lo mismo. Los segmentos impulsivos, repito, están agrupados de otros segmentos, las tendencias de microtendencias, en sentido contrario, pues al igual que los segmentos impulsivos, de segmentos correctivos más pequeños, que inicialmente vuelven a romper, en este caso, las cimas. Lo mismo que decimos, un segmento impulsivo puede ser un segmento impulsivo bajista, puede ser un segmento impulsivo alcista, como es este caso, una tendencia alcista, una tendencia bajista. Yo creo que está claro. Bueno, pues vamos a ver la relación que hay, ¿sí?, entre pauta y segmento impulsivo, que sería lo mismo que decir que una tendencia. Vamos a ver qué relaciones hay. Bueno, pues en un momento dado tenemos una pequeña tendencia bajista, porque la suma de los distintos segmentos, correcto, en este caso al ser bajista, pues nos van marcando nuevos direccionales. Por tanto, la suma de estos vectores, pues finalmente nos daría un vector resultante. Pero también decíamos ya en vídeos anteriores que cuando venía bajando el precio, si posteriormente la subasta era capaz de romper en un momento determinado el origen, ¿sí?, de ese segmento, ya no nos lo corregiría, en todo caso corregiría al movimiento que viene precedente, en este caso a este ya no le corregiría y empezaría a corregir también a la suma de estos dos. Muy bien, por tanto tendríamos un segmento, decíamos un movimiento direccional en sentido contrario. Una vez que se paraba el movimiento direccional, pues la agrupación pasaba a pertenecer a otra familia, en este caso la vamos a llamar familia de negritos, luego ya le pondremos números, que ya dijimos antes que vamos a marcar a los impulsos pues con el números impares, iniciaremos con el 1, seguiremos con el 3, con el 5, 7, 9, 11, así hasta que ocurra que un movimiento en sentido contrario nos deshaga, como en este caso, al último movimiento, y a partir de ahí vendrá otra familia que la llamaremos de correctivos, pero serán correctivos García, correctivos Pérez. Creo que me estáis entendiendo en cuanto a la similitud. Muy bien, en este caso ya teníamos un segmento alcista y decíamos también que cuando esos TIC empezaban a ser subastados a la baja, ya no había un nuevo direccional, ya no había un empuje hacia arriba, pues nos creaban segmentos en sentido contrario. Y decíamos que eran correctivos porque estaban dentro del rango de este segmento impulsivo. Muy bien, pero también hemos dicho que cuando este segmento impulsivo era atravesado, en este caso ya su final, porque vamos en una dirección, en este caso alcista, pues nos creaba otro segmento impulsivo. Bien, una vez que se nos crea un segmento impulsivo, lo que sí podemos ya es etiquetar, dar nombre al primer movimiento y al segundo. La suma de este vector más este vector me daría un vector correctivo y dijimos que a los segmentos correctivos de los distintos impulsos los llamaríamos con números pares. Después del 1 viene el 2, perfecto. Tenemos de nuevo, insisto, un nuevo segmento impulsivo, técnicamente debe de ser 3, pues cuando se pare, pues será 3. Se ha parado y vemos que a partir de ahí, de nuevo, al igual que decíamos antes, se empiezan a agrupar TIC en sentido contrario, en este caso bajista, agrupan a distintos vectores y finalmente esa suma de vectores pues, nos va a definir
un correctivo, en este caso número 4, porque viene después del 3. Y al igual que decíamos antes, pues una vez que rompemos por encima, pues se crea un nuevo impulsivo. Nos viene bien esta diapositiva para repasar lo que hemos visto. Como vemos, pues no hay mucha historia. Esto ya deberíamos de saberlo. A partir de ahí, pues de nuevo se vuelve a parar el precio y se vuelve a subastar a la baja, se vuelven a crear segmentos bajistas. Y en este caso, lo que ocurre es que volvemos, como al inicio, rompemos como íbamos subiendo, pues ahora quien manda para los cambios de familia, pues son, en este caso, los orígenes, no los finales, ¿vale? Bueno, pues cuando nosotros rompemos el origen del impulso, decíamos, concepto de impulso de corrección, que ya no corregíamos a este segmento. En todo caso, este segmento empezará a corregir a la suma de este y de este, ¿correcto? Bien, pues venimos diciéndolo en todos los vídeos. Un segmento impulsivo es la suma de varios segmentos sostenidos en el tiempo en una dirección, en este caso alcista. Y ello nos proporcionaba un segmento de grado mayor. Claro, este segmento de grado mayor, al deshacer el último impulso, lo que nos proporciona pues es un correctivo también de grado mayor. Este sería el correctivo que pertenecería a la familia, en este caso, de los moraditos. Bueno, pues vamos a ver la relación que hay entre segmento impulsivo y pauta. Una pauta, si es impulsiva, está formada por un conjunto de segmentos impulsivos, de los cuales 3 van en la misma dirección y cumplen fundamentalmente unas determinadas reglas, ¿correcto? Por tanto, teóricamente, deberemos de ver segmento 1, segmento 3, segmento 5, mirando en una misma dirección, en este caso, hacia arriba. Evidentemente, habrá una unión entre el segmento 1 y el segmento 3, que será el segmento 2. Vienen en sentido contrario, lo que llamamos correctivos. Perfectamente, pues esta es la idea, la relación entre pauta y segmento impulsivo o tendencia. Bien, una pauta sí puede ser una tendencia, pero una tendencia no necesariamente tiene que ser una pauta. Es decir, solamente llamaremos pauta, ojo, cuando cumplan unas determinadas reglas. Por tanto, una tendencia puede tener, en vez de 3 segmentos mirándose hacia arriba, puede tener 7, puede tener 9, puede tener 12, puede tener 15. Eso será una tendencia. ¿Que esos 15 segmentos, cuando los agrupamos, cumplen una determinada regla? Perfecto. Entonces lo denominaremos pauta. Veréis que en Elliott a veces os lo van a llamar ondas. En realidad ellos llaman ondas a los segmentos impulsivos. Nos va a dar lo mismo. Pauta, insisto, 3 segmentos mirando en la misma dirección y que cumplan unas determinadas reglas. Bien, antes de entrar ya en las reglas exactas, vamos a ir viendo algunas ideas eficaces que nos van a permitir precisamente poder aplicar esas reglas. Una de ellas ya la vimos de pasada en vídeos anteriores, es la regla de grado. La regla de grado lo que hace es sustituir, bueno, no lo hace la regla, lo que estamos haciendo nosotros es sustituir a la regla de la semejanza, que es así como se llama cuando hablamos ya mucho más técnicamente sobre la teoría de las ondas de Elliott. Nosotros a esta regla de la semejanza la vamos a sustituir, la vamos a llamar por la regla de grado. La regla de la semejanza viene a decir que el tiempo que se emplea en construirse un segmento correctivo es, como mínimo, 1/3 de lo que ha tardado en construirse el segmento impulsivo. No solamente tiene esta primera parte, sino que tiene una segunda. La segunda dice también que el recorrido en la escala de precios de este segmento correctivo debe ser también, como mínimo, 1/3 de lo que haya recorrido en la escala de precios el segmento impulsivo. Bueno, nosotros no vamos a utilizar el concepto tiempo, ahí es donde entraría ya un poco la complejidad de las teorías de la onda de Elliott, ni tampoco vamos a utilizar el 33,3 periódica pura. Lo que vamos a utilizar es el 38.2. Tiene que ser el 38.2.
pues no, con el 38 también puede valer. Hay que entender que esto es un Elliott práctico y además es una regla que nosotros estamos ahora inicialmente introduciendo para facilitarnos el recuento. Cuando ya esto lo dominemos perfectamente, veréis que podemos obviar la regla del 38% siempre y cuando, ya veréis, se cumpla otra condición que veremos en su momento. Pero ahora, para ir introduciéndonos, pues perfectamente. Por tanto, insisto, la regla de grado será que nuestro segmento correctivo de S impulsivo deberá recorrer en sentido contrario hasta el 38.2 del segmento impulsivo como mínimo. Y de esa manera lo consideraremos del mismo grado, porque esto nos ayudará, ¿sí?, a poder comparar y contar ondas, segmentos del mismo grado. Insisto que la semántica viene a ser todo lo mismo. Vamos a hacer unas aclaraciones previas y prácticas. Vamos a aclarar lo que es una monoonda, que en ocasiones ocurrirá a la hora de nosotros buscar los correctivos. Bueno, pues una monoonda no es ni más ni menos, es muy semejante a un segmento oculto. Pues suele ser un ABC que está compuesto en una sola barra, o puede ser un ABC que está dentro de un conjunto de barras en la misma dirección, pero que no nos permite ver en sentido contrario para luego caer, y por tanto todos están en la misma dirección, para que finalmente pues, un nuevo impulso rompa la cima. A esto le llamaríamos monoonda y a esto también. Vamos a verlo de una manera práctica para que os ayude desde ya a hacer recuentos. Por ejemplo, aquí tenemos, si iniciáramos aquí, también aprenderemos, no todos los recuentos se inician en las bases, eso ya entraremos en su momento, pero nosotros ahora, aquí tenemos pues una barra que es bajista, a partir de ahí alcista, alcista, todas estas son alcistas, alcista, alcista, y aquí llega una bajista, ¿de acuerdo? Ahí hay una alcista. Bueno, pues aquí no tendríamos una monoonda, porque si hiciésemos nosotros, como ya hemos aprendido, de la parte inferior a la parte superior, pues no habría aquí una monoonda. Pero sin embargo, aquí esta barra verde de las 10:36 sí lo es, ¿correcto? Si empezáramos desde aquí, que podemos perfectamente empezar, pues podríamos hacer aquí un 1, un 2, inicialmente un 3, ¿correcto? Para hacer un 4 y un 5. Pues esta sería una monoonda. Cuanto más grande es la temporalidad, más sencillo, más fácil será ver segmentos de una sola barra o de barras en el mismo sentido, ¿correcto? Ahí tenéis otra. Esto se contaría desde aquí, pues todo esto sería lo que fuese, un 1, ya veremos de quién, de qué familia pertenece, si a 3, si a 5, si a 1. La barra verde sería nuestro 2, y luego bajista, bajista, bajista sería todo nuestro 3, y ahora aquí ya tenemos de la misma condición varias barras, en este caso 1, 2 y 3, eso sería nuestro 4, y finalmente nuestro 5, ¿correcto? Perfectamente definidas. No os obsesionéis en buscar siempre pautas impulsivas de estas características, a veces resultará complejísimo. Por ejemplo, se suele decir que entre un 15 y un 20% de las veces es difícil recontar, no se ven nítidamente. Bien, aquí habrá pequeños trucos. Uno será irnos, por ejemplo, ya lo adelantamos, ideas prácticas, a